Amados, bienvenidos una vez más a nuestro devocional del reto de la Biblia cronológica en la semana 32. Qué bendición poder ver lo que Dios está haciendo cuando leemos las escrituras y lo que Dios hace en la vida de personas obedientes. Esta semana vimos a tres profetas, como lo fue Habacuc, Joel, y comenzamos a leer el libro del profeta Jeremías. Esta semana hice un resumen y dice, cuando Dios habla y el pueblo no escucha. En tiempos de confusión y crisis, amados, Dios sigue hablando. A veces su voz nos consuela, otras veces nos confronta y muchas veces nos desconcierta. Los profetas Habacuc, Joel y Jeremías fueron testigos de días oscuros, como muchas veces nosotros lo somos en el país, en el mundo, en la sociedad, en el lugar donde vivimos. Vemos como el pecado galopa y tú dices, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver tanta injusticia, tanta miseria, tanta desidia? Sin embargo, estos profetas descubrieron una verdad que transformó su visión. Y es la esperanza no está en la circunstancia, sino en que Dios gobierna la historia. Y en este devocional, en este resumen, reconoceremos sus mensajes y encontraremos un llamado urgente de Dios a que nosotros escuchemos y a un arrepentimiento genuino. En Habacuc, yo lo he titulado Una fe en medio de la incertidumbre, y el versículo clave de Habacuc que más me encanta es Habacuc 2, capítulo 2, versículo 4, dice, más el justo por fe vivirá. Habacuc empieza cuestionando a Dios, dice, ¿hasta cuándo clamaré y tú no me vas a oír? Ve injusticia, violencia, corrupción en Judá. Dios responde que enviará a Babilonia para juzgar a su pueblo, lo cual parece peor el remedio que la enfermedad. El profeta no entiende, pero decide esperar y confiar. Y en el capítulo 3, Abacú declara una fe radical. Aunque le falta el fruto, el alimento y el ganado, dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Y aquí hay una aplicación práctica para nosotros como discípulos y como cristianos en el tiempo en que vivimos. La fe madura, amado, no depende de entender los porqués de Dios. Nuestra seguridad no está en lo que tenemos, sino en quién nos sostiene. Y en las pruebas, el lugar más seguro del gozo, de que nosotros podemos tener gozo, es en Dios, no en la circunstancia. Y podemos notar que Abacú dependía netamente de Dios, aunque cuestionó los métodos, no estaba seguro, tenía temor, tenía miedo, como muchos de nosotros dice, con todo yo me alegraré en Jehová. El profeta Joel, el día del Señor y del arrepentimiento, el versículo clave de esta semana del profeta Joel fue Joel capítulo 2, versículo del 12 al 13, dice, convertíos a mí todo vuestro corazón porque misericordioso es. Joel describe una plaga devastadora que arrasa con la tierra. No es solo un desastre mundial, es una advertencia de Dios llamando un urgente, una llamada urgente al arrepentimiento. No basta, Joel dice, no basta con rasgar la vestidura, hay que rasgar el corazón. Por eso el Señor dice, ya no le escribiré los mandamientos en tabla, sino que lo escribiré en el corazón. Y la promesa más asombrosa, eh, que el pueblo se vuelva a Dios y restaure lo perdido. Y vemos como en Hechos 2 de los apóstoles, la promesa que vemos en el libro de Joel se cumple y es el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende sobre toda carne y desciende sobre los discípulos. Y es el arrepentimiento verdadero, amado, no solamente remordimiento, es un cambio de rumbo. Dios siempre une el llamado al juicio con la promesa de restauración. Cuando vemos y leímos esta semana todos estos juicios, siempre veíamos que Dios quería restauración, no destrucción. Obviamente, siempre viene el enemigo a destruir, pero a pesar de la destrucción, Dios quería un arrepentimiento genuino. Y entramos con el profeta Jeremías, los primeros capítulos del profeta, hace un llamado al arrepentimiento también. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que naciese, te santifiqué. Amado, usted y yo fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre con propósitos eternos. Dice, antes que naciese, te santifiqué. ¿Y qué significa eso? Que usted y yo hemos sido apartados para grandes cosas.
Dios llama a Jeremías antes de su nacimiento para ser profeta de las naciones. Su misión sería un poco difícil, era arrancar y destruir, pero también edificar y plantar. El mensaje inicial anunciando la tradición de Judá que dejó la fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? El Señor dice, ustedes son como cisternas rotas, o sea, como tanques rotos, que se le echa agua, por un lado se echa agua y por otro lado se vacía. Así estaba mirando Dios a su pueblo. Dice, la fuente de agua viva estaba llegando, pero estaban dejando salir el agua. El pueblo dice volver a un arrepentimiento fingido, y eso es lo peor que puede hacer un discípulo, un creyente, fingir ser un religioso, fingir ser cristiano, fingir tener un corazón bondadoso, fingir estar bien aparentemente con el Señor cuando su corazón está maquinando cosas perversas. El llamado de Dios es específico y comienza muchos antes de que nosotros lo descubramos. Amén. Y en Jeremías capítulo 5 al 8 vemos la corrupción total y el juicio eminente. Jeremías capítulo 6 versículo 14 dice, paz, paz, y no hay paz. Jeremías busca un hombre justo en Jerusalén y no lo encuentra. Dice que primero buscó entre el pueblo, después buscó entre los líderes, a ver si había una persona justa, una persona, ¿verdad?, con arrepentimiento, una persona que tuviera temor de los mandamientos del Señor. Dice que los líderes suavizaban el mensaje para evitar confrontaciones, como muchas veces vemos en la iglesia actual o muchos líderes en la actualidad que suavizan tanto el mensaje, diluyen tanto el evangelio, que tienen miedo de confrontar el pecado, tienen miedo de decir las cosas. Dice, porque si se ofende, si se va, si no se queda, si maltrato, amado, decir la verdad del Señor con gracia nunca va a ser maltrato, va a ser una confrontación al arrepentimiento. Y como siempre digo, nosotros no somos más santos ni santurrones que los demás, sino que cada día buscar la santidad. Muchas veces la gente dice, tú si eres religioso, tú sí eres fanático. Amados, buscar la santidad no es fanatismo. Buscar vivir cada día una vida piadosa no es ser religioso, es tratar cada día de parecerse más al Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Es muy fácil decir, no me mires a mí, mira a Cristo. Claro, porque es como escurrir tu responsabilidad o mi responsabilidad, decirle a la gente, no me mires a mí, mira a Cristo. Amado, la verdad es que las personas nos están viendo. Pablo dice que usted y yo somos cartas leídas. Somos cartas leídas donde la gente nos ve a diario cómo actuamos, cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestra familia. Nos ven, nos ven. Y muchas veces queremos decir, no, no, no me mires a mí, mira a Cristo. No, la gente lo ve a usted y me ve a mí, porque somos modelos a seguir. ¿Por qué hice modelo? Porque nuestro modelo principal es Jesús. Jeremías capítulo 9 versículo 12 habla de un lamento y de un engaño. Jeremías capítulo 9 versículo 24 dice, el que se gloría, gloríese en esto, en entendernos, en entendernos y conocerme. En entenderme, perdón, y conocerme. Jeremías llora por la corrupción y la traición del pueblo. Y una de las cosas que me llamó la atención esta semana, leyendo el libro de Jeremías, que le llaman el profeta llorón. Hermano, Jeremías no solamente confrontaba el pecado, sino que lloraba por el pecado del pueblo. La pregunta para ti y para mí es, nosotros decimos la verdad con respecto al pecado, pero lloramos por el pecado del pueblo, por el pecado del mundo, por el pecado de la sociedad en la cual vivimos. Decimos, no, esa gente está en pecado, esa gente está perdida. De verdad nosotros tenemos un corazón sensible al arrepentimiento y a llorar y a clamar y a gemir, como lo hacía el profeta Jeremías, por el pecado del pueblo, por el pecado de sus hermanos, de sus coterráneos. Nosotros lloramos por el pecado, de verdad, nos arrepentimos y nos duele el pecado del mundo. Simplemente decimos, no, esa gente está en pecado. Y es como que si no fuera conmigo la cosa, ¿no? Jeremías llora por la corrupción, Jeremías llora por el pueblo, todos engañan, todos mienten. Dios recuerda que lo único digno de orgullo es conocerle.
El profeta sufre conspiraciones y rechazo, pero sigue firme. Si tú lees estos capítulos que estamos leyendo de Jeremías, amados, Jeremías en la sociedad en la que está viviendo era un profeta fracasado. Él predicaba, nadie lo escuchaba. Él predicaba, todo el mundo se burlaba de él. Él predicaba y era el profeta verdadero, pero los profetas falsos decían que venían bendiciones, que no vendría juicio, que no vendría ningún día del Señor. Y nos damos cuenta que Jeremías predicaba arrepentimiento y lo rechazaban. Así que si en algún momento te has sentido rechazado o te han dicho que eres un religioso, un fanático, por querer vivir una vida piadosa, por querer vivir una vida que se parezca más a Jesús, bienvenido al club de Jeremías. Bienvenido al club del profeta llorón, porque Jeremías eso era lo que hacía. Quería parecerse más al Señor. Conocer a Dios es más valioso que el éxito, que la fuerza y la riqueza. El ministerio fiel no siempre es popular. Una vida fiel a Dios no siempre es popular. Y si no, preguntémoselo a Juan el Bautista, que su cabeza fue arrancada. No era un ministerio popular porque él simplemente decía, camada de víbora, arrepiéntanse. Llamaba siempre el arrepentimiento. No fue popular, pero vemos que se mantuvo fiel. Y Jesús dijo de Juan el Bautista que no había ni habrá profeta como Juan el Bautista. Las lágrimas por el pecado son señal de un corazón alineado con Dios. Y para cerrar este resumen, Jeremías capítulo 13, versículo 16, es un símbolo de advertencia. El versículo clave de este día fue, este pueblo malo se niega a escuchar mis palabras. Jeremías capítulo 13, versículo 10, Dios usa señales como un cinto podrido, vasijas llenas de vino, sequías, ayunos sin respuesta. Jeremías recibe la orden de no casarse como señal del juicio que venía. El pueblo se aferraba a la idolatría y rechazaba la voz de Dios. Dios comunica de muchas maneras, amado. Yo siempre digo que Dios habla a través de su palabra, de la oración, de su Espíritu Santo, de la iglesia. Y cuando no queremos escuchar por estas cuatro, Dios habla a través de la circunstancia. El juicio de Dios también es una advertencia misericordiosa para quienes quieren escuchar. La obediencia personal puede ser un testimonio más fuerte que mil palabras. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Abacú, Joel y el profeta Jeremías nos muestran que la fidelidad a Dios no depende del entorno, sino no de una fe arraigada a su carácter. Y los tres comparten un mismo hilo. Número uno, Abacú nos recuerda que la fe sostiene cuando todo falta. Joel nos enseñó esta semana que el arrepentimiento abre las puertas a la restauración. Y Jeremías, hasta lo que hemos leído ahora, nos confronta en que el arrepentimiento superficial no engaña a Dios. Hoy, en una sociedad que llama paz a la comodidad y a la libertad, al pecado, él llama a que sigamos vigentes en volvernos al Señor. Estos profetas nos ministran, volvamos nuestros corazones al Señor. No se trata de religión, sino de conocerle en una relación íntima, real y personal con nuestro Dios. Que nosotros podamos modelar la palabra de Dios en nuestras vidas de tal manera que la gente nos pueda ver y decir, ese es un hombre o esa es una mujer de Dios. Como cuando Jesús conoció a Natanael y dijo, he aquí un israelita a quien nadie engaña. Que se diga de nosotros eso en el día de hoy. Y con esto quiero cerrar el resumen de la semana 32 del reto La Biblia Cronológica.